Un saludo muy cordial y afectuoso y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo, se los aseguro, porque cada día ustedes escuchan la palabra de Dios. Es que escuchar la palabra de Dios trae bendición, trae palabras de esperanza, trae palabras que edifican nuestras vidas, traen una buena noticia en medio de un mundo que está convulsionado por el pecado, por la maldad. Qué mejor recibir la noticia que viene desde los mismos cielos, que es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando en la palabra de Dios en este tiempo, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y cuántas cosas maravillosas estamos aprendiendo, ¿no? Estamos viendo la gloria de Dios, cómo se manifiesta al pueblo de Israel, cómo capacita a un líder como Moisés para que guíe, para que sea el pastor de una nación que va a ser de testimonio para todo el mundo. Eso, entonces, y allí se muestran las bendiciones, su poder, su amor, su protección, cómo Dios los va guiando, camina con Él. Y eso quiere hacer Dios hoy día, caminar con nosotros. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y eso es maravilloso saberlo. Pero no camina con cualquiera, por si acaso, no se ofenda a nadie. Quiere caminar con todos. El problema es que todos no lo aceptan, no lo reciben a Jesús como Señor y Salvador. Todos no creen en la palabra. Hay que creer en la palabra y ponerla en práctica. Y por eso hacemos esta palabra y la enviamos a través de las redes sociales para que muchos crean y busquen a ese Dios tan poderoso, al único Dios poderoso. Hoy en el tema 66 vamos a hablar de un Dios que habita en medio de su pueblo. ¿Qué les parece? Y vamos a leer el Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9 para entender este tema que queremos hablar. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mire, Dios dando instrucciones para preparar un lugar especial donde Él quiere estar allí presente para habitar en medio de su pueblo. Él es el diseñador, Él es el arquitecto, donde le dice a Moisés cómo tienen que hacer todo este trabajo. Ahora, Éxodo capítulo 25 del 8 al 9 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Después de establecer un pacto en el monte Sinaí, Dios instruye a Moisés sobre la construcción del tabernáculo. Aquí vemos que el Dios Santo que descendió en fuego y trueno sobre la montaña, ahora desea morar de manera cercana con su pueblo en medio de una tienda o en una tienda. Este es un pasaje central para comprender la presencia de Dios en toda la historia bíblica, que culmina en Cristo y en la iglesia como morada del Espíritu Santo. Entonces hablemos del llamado y una ofrenda voluntaria que el Señor quiere para la construcción de esto. El Señor pide que todo lo que se necesita para esa construcción del tabernáculo sea donado por el pueblo. Sea donado por el pueblo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, para él,
de todo varón que la diere de voluntad, no exigido, de corazón. Dios ama al dador alegre, dice. Tomaréis mi ofrenda. Dios pide esta ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. A nadie le está quitando, a nadie le está exigiendo, por si acaso. No se trata de impuestos ni de obligación forzada, sino de un acto de adoración y gratitud. Comienza a Dios como a medir el corazón. ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto aman a Dios? Por eso el principio espiritual aquí nos demuestra que Dios no necesita de nuestro oro ni plata, pero Él quiere corazones dispuestos que lo honren. El dar voluntario refleja amor, obediencia y reconocimiento de su grandeza, reconociendo que Él es el único Dios. Y en nuestra aplicación nos habla que nuestra ofrenda hoy no es solo material, sino nuestro tiempo, talentos y nuestra vida misma. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces se piensa que todo es dinero, todo es dinero. Sí, no. Nuestro tiempo, toda nuestra vida, nuestra entrega total al servicio. Como dice el libro de Romanos. Dios quiere eso, ¿sí? Quiere eso. Y sea voluntario, no es por obligación. Hablemos ahora de los materiales para el tabernáculo. Leamos el versículo del 3 al 7. Dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el éfod y para el pectoral. Los elementos solicitados tenían un significado espiritual, todo. Dios hace todo perfecto. Por ejemplo, el oro, plata y bronce simbolizan pureza, simbolizan redención y juicio. El azul, púrpura y carmesí reflejan lo celestial, lo real y lo sacrificial. El lino fino significa justicia y pureza. Las pieles y madera de acacia significan la resistencia y la durabilidad, figura de Cristo como incorruptible. Todo apunta al Señor Jesucristo, todo. El aceite y especies y piedras preciosas significa la unción del Espíritu Santo que quiere estar en nosotros, ¿sí? La fragancia de Cristo y la belleza del testimonio divino. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos da los frutos para transformar nuestro carácter, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Y también nos da los dones para servir a Dios en la iglesia y a la comunidad, de enseñanza, de pastoreo, de sanidad, de evangelismo, entre otros. Sí, todo apunta, ¿no? Cada detalle anticipa a la obra de Cristo, cada detalle. ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Sí. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo apunta a Cristo, todo, ¿sí? Por eso hay que leer también el Antiguo Testamento. No solo el Nuevo Testamento. Es más, para comprender el Nuevo Testamento tienes que primero leer, estudiar el Antiguo Testamento. Ahora hablemos del propósito del tabernáculo, que esto es tremendo, es maravilloso. El versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Donde Dios va a habitar, donde la presencia de Dios está, y el pueblo venga y visite a Dios, y adore a Dios, alabe a Dios.
Dice el gran centro de este pasaje, y habitaré en medio de ellos. Qué maravilla. Dios quiere habitar en medio de los pueblos, en medio de la familia, en medio de la iglesia. Pero tanta maldad, tanta corrupción, tanta desobediencia, que Él no puede, porque Él es santo, santo. Y Él está buscando y está mandando a predicar su palabra para que las personas se arrepientan, que Dios nos ama tanto, que quiere estar en medio de nosotros. Dios no quería solo que Israel le sirviera, sino que disfrutara de su presencia. Lo mismo para nosotros. Dios no quiere que le sirvamos solamente. Dios quiere habitar en medio, quiere tener comunión con nosotros. El tabernáculo era un recordatorio visible de que Dios no está lejos, está cerca. Cristo cumplió este deseo de Dios. Por eso dice, como leímos San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, ¿no? Hoy la iglesia y cada creyente somos el templo del Espíritu Santo. Por eso la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que somos! Nuestro cuerpo es un templo. Cuando habitamos en santidad, cuando habitamos en obediencia, cuando tenemos cercanía con Dios. Y eso es maravilloso. Ahora hablemos del modelo celestial, porque Dios es el arquitecto, Dios es el que diseña. Esto no es, Dios es el que lo piensa, no es pensamiento humano. El modelo celestial. Versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No vas a cambiar nada. Mis ideas las vas a plasmar allí. Vas a construir con el plano que yo te voy a dar, en otras palabras. Dios ordenó que todo se hiciera conforme al diseño que mostró a Moisés en el monte. Y tenía una memoria increíble Moisés, ¿no? En 40 días Dios dándoles informaciones y grabando todo, ¿no? No era un proyecto humano, sino un reflejo del tabernáculo celestial. Por eso Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto nos enseña que la adoración y el servicio a Dios no deben hacerse según la creatividad humana, sino conforme a la revelación divina. ¿Cuál es el principio? Nuestra vida, adoración y servicio deben seguir el modelo de Cristo, no nuestras preferencias. Hoy a veces en la iglesia cambiamos una y otra cosa, hacemos cosas, programas y cosas por el estilo, y nos olvidamos que debemos seguir el modelo de Cristo, el ejemplo de Cristo, la palabra que Cristo predicó. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de este pasaje? Primero, Dios desea mostrar en tu vida, en nuestras vidas, así como habitó en el tabernáculo, quiere hacer de tu corazón, de nuestros corazones, una morada. Segundo, el dar es adoración. El dar es adoración. Nuestras ofrendas deben ser voluntarias y con gozo, con alegría, no por obligación. Tercero, todo debe hacerse según el modelo divino. No hay que cambiar nada. Nuestra fe debe ajustarse a la palabra de Dios, no a tradiciones humanas. Hoy se han metido muchas tradiciones humanas. Los fariseos tenían cientos y miles de tradiciones que habían agregado a la palabra. Hoy tienen muchas tradiciones también, las religiones que han agregado, no, la palabra, según el modelo que está en la palabra de Dios. Y esa es la que tenemos que predicar. 4. Cristo es el verdadero tabernáculo. Al contemplar cada detalle, vemos a Jesús reflejado en pureza, en sacrificio, realeza y gloria.
¿Cómo, cómo concluimos entonces este pasaje de Éxodo 25 del 1 al 9? Nos revela un Dios que no es distante, sino cercano, que no busca templos fríos, sino corazones dispuestos, que no exige ofrendas forzadas, sino adoración voluntaria. El tabernáculo era un anticipo de la mayor verdad, Dios con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué les parece esta maravillosa palabra? ¿Qué les parece? Dice, yo quiero que el Espíritu Santo habite en mi corazón. Qué deseo tan maravilloso. Pero primero tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para que eso pueda suceder. Y que cuando usted acepta a Cristo con todo su corazón, viene a morar el Espíritu Santo. Usted se convierte en un templo del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios, de la misma gloria de Dios. Y que eso es maravilloso. Entonces nosotros le presentamos la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo. Hágala, repítela con nosotros, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a usted al Señor Jesucristo? Es la mejor decisión que ha hecho en toda su vida. Ahora, venga a la palabra de Dios. Estúdiela para sostenerse en Cristo. Pídale sabiduría al Espíritu Santo para poderla entender y para poderla aplicar y poderla predicar después. Si quiere saber más, suscríbase a este canal para que le estén llegando los videos que estamos cargando en la voluntad del Señor. Y dentro del canal va a encontrar una cantidad enorme de videos ya están listos para que usted escuche la palabra. Cántele alabanza al Señor, le adórelo porque Él es el único Rey, no existe otro. Si existe otro, Dios los avergüenza delante de su gran majestad. Cántele alabanzas porque Él se lo merece y converse con Él a través de la oración. Sin ningún intermediario, no se preocupe, Él está en todos lugares, omnisciente, le va a escuchar y le va a responder. Y si está cerca, venga a la iglesia, que juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas, esta palabra que nos llena nuestra vida, esta palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos hace útiles para toda buena obra, Señor. Oramos por esta palabra que va a ser enviada para que el Espíritu Santo nos ayude a que muchas personas la escuchen y busquen ponerla en práctica y haya un cambio en sus vidas, Señor. Y sea eso suba como un olor fragante para ti y un testimonio para este mundo, que este mundo necesita un testimonio fiel y verdadero. Señor, sí, que tu palabra llegue a miles de corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocerla. Y nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.